Muy bien, queridos hermanos, vamos a leer una vez más el pasaje a partir del verso 22, ya para comenzar con la predicación expositiva del Evangelio de Marcos. Estamos llegando al final de esta serie que nos llevó ya mucho tiempo, estamos hablando ya más de 2 años aproximadamente, pero tiempo en el que nos ha servido para meditar profundamente en el relato que hace Marcos. Así que dice el verso 22, los llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda, y se cumplió la escritura que dice: fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos también los que estaban crucificados con él le injuriaban. Hasta ahí el cierre de la porción de texto. Claramente, hermanos, una porción que nos llevaría muchísimo tiempo si tuviéramos que meditarla en detalle. Yo traté de resolver toda esta cuestión en un solo sermón, así que oremos para que el Señor nos permita cubrir todo el pasaje. El título de este sermón es El Rey en su trono de vergüenza, la gloria de la cruz. Nosotros cuando pensamos en un rey, hermanos, no nos imaginamos un trono de vergüenza, nos imaginamos un trono glorioso, majestuoso. Cuando pensamos en un rey se nos viene seguramente a nuestra mente un ejército, un escuadrón de soldados sumamente especializados en proteger la corona. Seguramente se nos viene toda la majestuosidad que significa un rey, ¿no es cierto? Pero Marcos capítulo 15, versículo 22 hasta el 32, nos presenta el perfil de un rey sumamente distinto al del que nosotros pudiéramos imaginarnos, porque nosotros estamos en presencia del Rey del universo, del Rey de reyes y Señor de señores, pero no en un trono de gloria todavía, sino en un trono de vergüenza. ¿Por qué? Porque hay una cruz de madera, Él está coronado de espina, Él no está rodeado de soldados que protegen su nombre, su cuerpo, no, Él está rodeado de gente que le está injuriando, Él está rodeado de gente que lo odia, que lo detesta, burladores, sus enemigos. Eso claramente, hermano, en términos figurados, llamémosle así, es un trono de vergüenza, pero que revela nada más y nada menos que el corazón, la esencia del Evangelio y la gloria de Dios manifestada allí en ese trono de vergüenza que hoy vamos a ver, que es claramente el sacrificio que Cristo tuvo que padecer y la muerte que Él tuvo que sufrir. La cruz, hermanos, hoy vamos a repetir mucho esa palabra cruz, me van a escuchar repetirla reiteradas veces. La cruz que el mundo consideraba, el mundo de aquel entonces, porque la muerte por crucifixión, irónicamente, es algo que se abolió, o sea, hace muchísimos años, probablemente de manera ilegal, quizás hoy se lleva a cabo como condena capital, pero no es algo que está avalado internacionalmente por la crudeza, por la depravación, ¿no es cierto?, del método y por ser considerado claramente algo inhumano, o sea, es algo terrible. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de eso, pero en ese entonces la cruz era un lugar de humillación, de vergüenza, tenía que ver netamente con la muerte, con la derrota. Bueno, ese es el lugar donde nuestro Señor Jesucristo conquistó, donde Él, esa es la ironía del mensaje de la cruz, porque en total debilidad Él conquistó, Él tuvo la victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el poder del mismo infierno, sobre aquellos que Él vino a salvar. Y este pasaje nos invita, nos lleva a contemplar a ese Rey
glorioso, crucificado, y como decíamos antes, el domingo pasado, no vamos a sentir pena ni tristeza. Eso es lo peor que pudiera ocurrir cuando te expones a un pasaje de esta naturaleza. Lo que nosotros debemos sentir es gratitud. Lo que nosotros debemos sentir es un ánimo a seguir adorando al Señor cada vez más, a seguir obedeciéndole. En la cruz, nuestro Señor Jesucristo se revela como ese Rey que se humilla, ese Rey que guarda silencio, ese Rey que padece, y esos sufrimientos tienen que ver con redención, no porque Él sea un criminal, no, sino que en la cruz, siendo inocente, Él está siendo clavado allí por nuestra redención, mostrando la gloria de Dios, la gloria de su amor, la justicia de Dios, la gracia que restaura a pecadores como nosotros. Y hablando de la cruz, hermanos, hay algo sorprendente y algo que nos llama mucho la atención, es lo que hoy significa la cruz, 2000 años después de ese acontecimiento, para nosotros, porque la cruz viene a ser como un distintivo, es una marca claramente establecida en el mundo cristiano, es el distintivo de nuestra fe, fue el distintivo de los creyentes del primer siglo. Podríamos decir que desde el principio de la Iglesia, la cruz vino a ser no solamente el distintivo de los primeros cristianos, sino el motivo, la causa de tropiezo. ¿Por qué? Porque ellos experimentaron afrenta justamente por el mensaje de la cruz. Pablo va a decir a los corintios, la palabra de la cruz, es decir, el Evangelio, el mensaje glorioso del Evangelio, que tiene como eje central a la cruz, al mensaje de la cruz, él dice, es locura, le dice Pablo a los corintios. Es locura, es una necedad, podríamos decir. Otras traducciones usan la palabra necedad. Es una tontería, es lo que estaría diciendo Pablo. ¿Para quiénes? Para aquellos que se pierden, para aquellos que desechan el mensaje de la cruz. Para la sociedad romana de esa época, para los judíos, era impensado que alguien que se autoproclame como el salvador de los pecadores sea un hombre que murió en una cruz romana. A los creyentes de esta época hay que explicarles. Yo les decía la semana pasada, y que de hecho muchas veces en los púlpitos escuchamos un desglose de la crucifixión y todos los detalles que se disparan de ese tipo de ejecución. Hay que explicarles, pero en el primer siglo no había que explicarle a nadie lo que significaba morir en una cruz, porque era algo claramente conocido por la gente. Entonces, contemplar a un Salvador que muere en una cruz romana como el peor de los criminales, eso claramente era una locura. Porque ¿cómo puede una persona en sus cabales entregar su vida, rendir su vida, dedicar su vida a adorar, a seguir a un hombre que fue condenado como un criminal y que fue sometido al método de muerte más humillante, a la ejecución más humillante? Ahora, esa combinación que la lógica humana nos presenta delante de nuestros ojos, esa combinación de muerte, de crimen, de vergüenza, claramente, desde la perspectiva nuestra, lo excluye al Señor Jesucristo de recibir o de merecer respeto y admiración. Sin embargo, lo curioso es esto, que los cristianos, después de su muerte, se siguieron identificando con la cruz. Ese fue el distintivo principal de esto. No eligieron otro símbolo. Podían haber elegido muchas cosas tal vez que simbolizaran o que los identifique con el Señor Jesucristo. Sin embargo, el cristianismo cogió la cruz. ¿Por qué? Porque la cruz es el eje central de nuestro mensaje y de nuestra fe, hermanos. Y hay algo que yo quiero enfatizar durante el sermón de esta tarde. Si nosotros no tenemos un claro entendimiento de lo que ocurrió hace 2000 años allí en el Calvario, en el Gólgota, como lo llama Marcos, si no tenemos un claro entendimiento de lo que ocurrió en la cruz de Cristo, lisa y llanamente, aunque suene chocante, no puede haber salvación del alma de una persona. Pues es elemental entender el significado redentor que tiene la cruz de Cristo para un pecador.
Y nadie está exento de esa condición acá en este lugar. Todos por igual somos pecadores. Hemos pecado, hemos transgredido la ley de Dios. Por lo cual es fundamental que si alguien se ve a sí mismo como un pecador en esta tarde, necesita entender cabalmente lo que sucedió allí en la cruz y el impacto que eso tiene en la salvación de su alma. Y si somos creyentes ya pecadores, que nos hemos arrepentido, pecadores que han sido lavados y comprados por la sangre de Cristo, la premisa es la misma. O sea, no podés crecer en tu vida cristiana, no podés desarrollarte, no podés madurar espiritualmente en tu vida cristiana si no creces en tu entendimiento de lo que sucedió allí en la cruz de Cristo. 1 Corintios 1:22, Pablo le escribe a los corintios, y él dice lo siguiente: los judíos piden señales, los griegos ellos buscan sabiduría. Ahora, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos eso es un tropezadero, para los gentiles es locura, para los judíos claramente un tropezadero porque es una confrontación directa a la nación. Ahora, para los judíos es una necedad, pero dice Pablo, para aquellos que han sido llamados, no importa la distinción, no importa si es judío, no importa si es griego, no, para aquellos que han sido llamados, Cristo, poder de Dios, dice, y sabiduría de Dios. Para aquellos que han sido escogidos por Dios, no es una locura. Y él sigue insistiendo en predicar a Cristo crucificado en medio de una sociedad, porque si nosotros estudiamos la sociedad de Corintio, nosotros vamos a ver características que tenía esa sociedad, ¿no es cierto? Esa cultura, especialmente allí donde estaba la iglesia local, allí en la ciudad de Corinto, una ciudad sofisticada, podríamos decir, intelectualmente hablando. Sin embargo, Pablo sigue insistiendo, y él en el segundo capítulo de la primera carta, él dice, yo no me propuse, no saber entre vosotros cosa alguna, sino que a Jesucristo y este crucificado. Yo no vine con palabras seductoras, con palabras de humana sabiduría, no, me propuse proclamar una y otra vez a Cristo y este crucificado. Es decir, el mensaje de Pablo durante todo su ministerio, no solamente lo vemos en la carta a los Corintios, sino en todas sus cartas, durante todo su ministerio, el mensaje suyo, ¿cuál fue? Cristo y este crucificado. Cuando le escribe a los Gálatas, va a decir, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Si nosotros entendiéramos el tesoro que hay en ese pasaje, hermano, bueno, yo creo que nuestras vidas radicalmente deberían cambiar, así, radical, no un cambio que dura 25 años, no. Si nosotros entendiéramos Gálatas 6:14, seríamos transformados, hermanos. Lejos esté de mí gloriarme, dice Pablo, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por quién? Y fíjense la distinción, es crucial hacer esa distinción. Por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. La Nueva Traducción Viviente dice que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué, Pablo? Porque debido a esa cruz, dice él, mi interés por este mundo fue crucificado. Y lo curioso, y el interés del mundo por mí también ha muerto. Precioso pasaje, hermanos, que nos muestra que la cruz atravesaba la vida y el ministerio de este hombre. Mi interés por este mundo fue crucificado. Y el interés del mundo por mí también ha muerto. Pablo está siendo muy claro, hermanos. Entre nosotros y el mundo que nos rodea, entre nosotros y la cultura, entre nosotros y la sociedad en la cual somos parte, la idiosincrasia, los valores, las filosofías que reinan, entre nosotros y ese mundo está la cruz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y eso debería cambiar, hermano, por completo, repito, la perspectiva de tu vida, de cómo vos mirás la vida. Eso debería cambiar por completo tus prioridades. Eso debería cambiar por completo las decisiones que vos tomás a diario. ¿Cuáles son los motivos, las razones o aquello el móvil por el cual haces cada cosa? La forma en cómo vos reaccionás ante la vida, en especial ante el sufrimiento, ante el dolor, ante la aflicción. Pero por sobre todas las cosas, hermano, eso suena muy práctico, pero hay algo que tiene que
que impulsar esos cambios prácticos en nuestra vida. Por sobre todas las cosas, entender que entre mi persona y el mundo está la cruz de Cristo, eso cambia radicalmente mi teología, nuestra teología. Eso cambia lo que una persona piensa acerca de Dios. Eso cambia la forma en cómo nosotros podemos relacionarnos con Dios, cómo entendemos que debe ser nuestra relación con Dios. Entonces los convencí, hermano, de que necesitamos entender qué fue realmente lo que sucedió en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque de ese entendimiento, repito, no solo depende tu salvación, de ese entendimiento depende cómo vos vas a vivir de este lado de la eternidad. Repito, no solamente depende tu vida del otro lado de la eternidad, sino también cómo vas a vivir lo que te reste de vida. Yo no sé cuánto te resta de vida. Nosotros estamos parados frente a un futuro que está en las manos del Señor. Él solo tiene el tiempo de cada persona en sus manos, dice la Escritura. Ahora, tu entendimiento de lo que sucedió en la cruz de Cristo, de eso depende lo que te resta de vida de este lado del cielo, hermanos. ¿Amén? Muy bien. Vamos a poner nuestra mirada en esa llegada, no sé, ponele el adjetivo que vos quieras, en esa llegada triste, terrible, dolorosa que tiene el Señor allí al Gólgota. Verso 22. Miremos cómo llega el Señor a ese lugar. Ustedes recuerdan que la última vez que hablamos con respecto a esto, lo vimos al Señor como terriblemente debilitado. Él estaba camino hacia su ejecución, estaba destruido por los golpes, pérdida de sangre, humillado, escupido, sometido a horas de golpe, de sufrimiento por parte de los soldados romanos. El Señor no puede más cargar esa cruz y tienen que pedirle a un hombre que pasaba por allí, Simón de Cirene, que le ayudara a cargar la cruz. Y ahí quedamos. Y dice el verso 22, Marcos relata que lo llevaron a un lugar muy particular, que era identificado como Gólgota, que traducido es el lugar de la calavera, y le dieron de beber vino mezclado con mirra, mas él no tomó, dice el texto. Ese lugar Gólgota, o lugar de la calavera, es básicamente el lugar donde el Señor va a ser crucificado. Gólgota es una palabra que proviene del arameo y que significa lisa y llanamente calavera. Esa palabra también se traduce al idioma griego, que se traduce como cranion, de donde viene nuestra palabra que es cráneo. Y en latín la palabra es calvaria, y de ahí surge la palabra traducida al español calvario. Ahora fíjense esas mutaciones que va teniendo en diferentes contextos de los idiomas de aquella época, pero fíjense que así llegamos al Calvario, al Gólgota, al lugar de la calavera. ¿Por qué? Porque ese lugar donde el Señor va a ser crucificado aparentemente tenía una forma, una estructura, la parte geográfica de ese lugar, el terreno, tenía la forma de una calavera. Era un lugar donde era muy común que se realicen ejecuciones. Las ejecuciones, por lo general, se llevaban en las calles de la ciudad, donde se ejecutaba al candidato, al condenado, pero también se ejecutaban fuera de la ciudad. Y eso tiene sentido porque hay profecías que se están cumpliendo de fondo. ¿Por qué? Porque el Señor no está dentro de Jerusalén, sino que está cerca, está fuera de la ciudad, cerca de los muros de Jerusalén. Y ese era un lugar que se usaba frecuentemente para ejecutar personas, por lo cual había restos humanos visibles, había huesos, había cráneos. Entonces, sin duda que esos son datos también que tenían que ver con la identidad de ese lugar. Ahora, el nombre calavera, o las características, ese lugar de cráneo, de crucifixión, de humillación, eso enfatiza la depravación y la humillación, hermano, del método con el cual se ejecutaba allí a los condenados. Ya el nombre nos da la idea, claramente no es un jardín de paz, no es un jardín de gloria y demás. No, el nombre ya nos da la idea del sufrimiento que el Señor tuvo que soportar en ese momento. El Gólgota, como les dije, estaba fuera de las murallas de Jerusalén, eso lo vemos en Hebreos 13, 12, pero estaba cercano a la ciudad. Es decir, estar fuera de la ciudad no significa que estaba lejísimo de la ciudad, no.
¿Por qué? Porque las crucifixiones debían ser contempladas cerca de la ciudad donde se ejecutaban a los hombres, a los condenados. Debían ser visibles porque era no solamente un lugar de humillación, era un lugar de advertencia, y eso lo vemos allí en Juan 19:20. Entonces, resumiendo, ese lugar era un lugar terrible donde se identificaba la muerte, padecimiento, humillación pública, donde iban a parar todos los criminales condenados. Estaba fuera de la ciudad, les dije, porque se tenía que cumplir el simbolismo de los sacrificios del Antiguo Testamento, donde los animales eran sacrificados por el pecado y esos sacrificios se llevaban fuera del campamento. Eso lo vemos en Levítico 16:27, Hebreos 13:11 y 12. Pablo va a decirle a los colosenses, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y eso es lo que sucedió con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él fue crucificado allí en ese lugar y exhibió públicamente, dice, a todo poder, principado y potestades, ¿cómo? Triunfando sobre ellos en la cruz. Y es interesante, hermanos, notar que el Rey de Reyes, decíamos al principio, el Rey del universo, aquel Dios maravilloso, Dios de toda verdad, el único y verdadero Dios, que se hace hombre y viene a este mundo caído, ese Rey fue llevado al lugar de la calavera, decíamos antes. Ese Rey fue llevado a un lugar de muerte, de vergüenza pública. Yo les decía en la introducción, ese fue el trono del Señor en este mundo. ¿Por qué? Porque Él vivió el trono de la vergüenza, yo les decía, y reza eso el título. Así el Señor viene a este mundo a demostrar cuál es la profundidad del amor con que Él nos amó, a aquellos que Él escogió y a aquellos por los cuales Cristo tuvo que ir a morir en la cruz del Calvario. Repito, el Rey del universo se humilló hasta lo sumo, fue en un trono de vergüenza donde Él demostró la profundidad de su amor al soportar la peor humillación. La peor humillación. Hay una pregunta que debe resonar en nuestros corazones, si sos consciente de quién sos en el sentido espiritual. ¿Dónde yo puedo ver la gravedad de mi pecado? ¿Hay duda de cuál es tu condición? ¿Podés contemplar la seriedad y la gravedad de tu pecado? El Gólgota es el lugar donde vos podés ver la gravedad de todos y cada uno de tus pecados. ¿Por qué? Porque el lugar de la calavera, el Calvario, nos recuerda a nosotros lo que merecemos por nuestros pecados. Pero lo maravilloso del mensaje glorioso del Evangelio es que Jesús tomó nuestro lugar en ese lugar de oscuridad, de humillación. Y si bien el Gólgota, yo lo decía en la oración, la cruz simboliza muerte, para los creyentes, hermanos, este lugar se convierte en el lugar donde se halla la vida eterna. Para los creyentes este lugar se convierte en ese lugar donde fluye la vida. Es el lugar donde la redención se aseguró. Es el lugar donde la muerte fue derrotada. Muchos dicen en este mundo, todo tiene solución menos la muerte. Mentira, para los creyentes la muerte tiene solución. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo derrotó la muerte allí, en el lugar de la calavera. El Gólgota, hermanos, simboliza no solo la humillación y el sufrimiento de Cristo, sino también la gloria de su victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Por eso decíamos, el Rey en su trono de vergüenza, la gloria de la cruz. ¿Por qué? Porque ahí Él vence el pecado y vence la muerte. Marco dice que le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas Él no lo tomó. Y vos decís, qué dato de color, qué interesante. Pero no es un dato de color, sino que es algo que enfatiza más y más el tremendo sacrificio que ofreció nuestro Señor y Salvador. El vino mezclado con mirra era una especie de analgésico que se usaba en esos días. ¿Y por qué le daban un analgésico a los condenados, a los criminales que iban a parar ese lugar? Porque los soldados eran buenos, eran misericordiosos, bondadosos. Esos soldados que ejecutaban en una cruz a los condenados, lo que menos tenían era de nada bueno. Justamente ponían a los peores allí, a los más depravados. Hay gente que se asombra a un soldado, que ven la muerte continuamente, pero entre esa fila hay hombres que se asombran de la sangre o se asombran de todo lo que ven. Pero estos hombres que estaban allí no tenían asombro por nada.
ellos eran despiadados. Y ese vino mezclado con mirra no era por tener compasión del condenado, sino que era justamente para no renegar cuando lo estaban clavando y destruyendo allí toda su humanidad en la cruz del Calvario. Esa era la intención. Ahora, ustedes imagínense, alguien que está sufriendo, ahora vamos a ver el estado, al final vamos a ver el estado en el que llega Jesús y el estado en el que están los otros dos hombres. Porque los otros dos hombres están relativamente bien en su humanidad. Todo apunta a que la furia y el odio fue descargado por el Señor Jesucristo. Ahora uno piensa, ¿qué oposición podía poner nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Sin embargo, a estos hombres le ofrecen esta especie de sedante, por decirlo de alguna manera, para que no haya resistencia al momento de ser clavado. Pero ¿qué decide el Señor hacer? El Señor decide no tomar. Él debía tomarse, hermano, no el vino mezclado con mirra. ¿Qué tenía que tomar él? Él tenía que tomar la copa de la aflicción, él tenía que tomar la copa de la ira de Dios hasta la última gota. Y todo lo que el Señor dijo en esas horas, todo lo que el Señor dijo hasta el último suspiro, lo dijo en la plenitud de su mente, en la plenitud de su juicio cabal. El Señor no está diciendo cosas incoherentes. ¿Cómo no vas a tomar eso sabiendo a lo que te vas a enfrentar? No, hermano, Él tenía que tomarse, repito, la copa de la aflicción de Dios, de la justa ira de Dios, hasta lo último, hermanos. Él tenía que demostrar que estaba muriendo porque Él había decidido morir. Su muerte, Él estaba consciente, hermanos, en todo este proceso de juicio. Era un acto voluntario. Cada palabra que el Señor pronunció en esas horas de aflicción, Él lo hizo consciente, hermanos. Y al momento de ser crucificado, Él va a experimentar todo el horror de lo que implica esa ejecución sin ningún sedante, sin ningún alucinógeno. Fíjense el tormento que implica la cruz por crucifixión, hermanos. Morir crucificado era el método de ejecución más inhumano que se pudo haber inventado en la historia de la humanidad. De hecho, ya no existe más, como le decía hoy. Es un método inhumano, es cruel. ¿Por qué? Porque implicaba horas y horas de agonía. Y en algunos casos implicaba días, varios días de estar allí agonizando, de estar siendo devorado por todo tipo de aves que iban allí. Y imagínense la escena, ¿no? Según dicen los historiadores, este método fue inventado por los persas. Ahora, quienes perfeccionaron la técnica, se acuñaron el método y lo perfeccionaron fueron los romanos. Y era tan pero tan cruel y tan degradante que las leyes mismas de los romanos le impedían ejecutar a un ciudadano romano con este tipo de ejecución. O sea, tenía que ser algo sumamente extremo, algo ya aberrante que esta persona haya hecho, y según algunos historiadores no hay casos, muchos casos registrados de ciudadanos romanos que hayan tenido que padecer así, porque los romanos entendían, y eso se había traducido en sus leyes, que ningún ciudadano de Roma iba a morir de esa forma. ¿Por qué? Porque la cruz era un método perfeccionado de ejecución para los esclavos o para cualquier criminal extranjero que fuera considerado indigno de ser tratado como un ser humano. Entonces, aquel que es indigno de ser tratado como un ser humano, a ese sí lo vamos a crucificar. Y fíjense qué interesante, porque yo pudiera estar mucho tiempo más hablando de la cruz, ¿no? Pero nuestro pasaje no lo hace. Marcos resume en 4 palabras, según la Reina Valera 60, una ejecución tan horrible que él pudiera haberse explayado un poco más. Él dice, cuando le hubieron crucificado, versículo 24, repartieron entre sí sus vestidos. Cuando le hubieron crucificado. Ahí termina. Eso es todo lo que dice. Y lo mismo nosotros vamos a observar en el relato de los otros evangelios. Todos se limitan a decir que Jesús fue crucificado. Y como yo les dije al principio, a la audiencia original, a los destinatarios de este evangelio, no había que explicarle tanto lo que significaba la muerte por crucifixión. Nosotros, 2000 años después, sí necesitamos una explicación clara de lo que significa este tipo de muerte. Los lectores o los destinatarios de aquella época estaban familiarizados con esta forma de ejecución.
Ellos sabían de manera detallada lo que implicaban los sufrimientos físicos que experimentaba una persona que era crucificada. Ahora, la semana pasada nosotros dijimos que nuestra atención debería estar puesto en el significado de los padecimientos redentores que sufrió Jesús, porque ahí está el énfasis del relato del Evangelio de Marcos y de los otros evangelios. ¿Por qué decimos esto? Porque nuestro Señor tuvo que padecer tanto. No es que no es importante los padecimientos físicos, no quiero que se confunda con eso, pero el énfasis está puesto en lo que Él tuvo que padecer emocionalmente y espiritualmente. ¿Por qué? Porque Él cargó nuestras culpas, hermanos. Él cargó nuestra vergüenza en la cruz del Calvario. Ningún sufrimiento físico, por más cruel que sea, se puede comparar con el hecho de tener que recibir, hermano, todo el peso de la ira justa de Dios, que vos y yo merecíamos por nuestros pecados. Y ahí radica la importancia de la muerte por crucifixión. ¿Es cruel? ¿Es terrible? Sí, es el más inhumano de los métodos, el más depravado. Si vos querés ver la depravación del hombre, bueno, ahí está reflejada. Ahora, repito lo que dije antes, hermano, nuestra atención debiera estar en el impacto espiritual y emocional que esto tiene. ¿Por qué? Porque Él cargó todo el peso de la ira de Dios por tus pecados. Esa era la copa que Jesús va a mencionar en su oración, allí en el huerto de Getsemaní. ¿Ustedes se acuerdan? La ira de Dios a la cual Él se iba a enfrentar por tu pecado y mi pecado, ese fue el motivo de la agonía y de la aflicción de su alma en el huerto de Getsemaní. Nosotros ya lo hemos visto esto. Allí en esa oración, el Señor está como visualizando lo que va a ocurrir. El Señor está viendo, contemplando el desamparo del Padre que Él va a experimentar en el lugar de la calavera, ahí en el Calvario, en la cruz del Calvario. Lo que nosotros vemos 2000 años después es que la cruz, a diferencia de lo que pasó en el primer siglo y con los cristianos que sucedieron allí después de la muerte, de la resurrección y de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, lo que lamentablemente nosotros vemos 2000 años después, hermano, es que la cruz fue despojada de la dureza que significaba originalmente. Con el paso del tiempo la cruz se fue suavizando, se fue convirtiendo en un símbolo, como yo le decía antes. Si hay algo que identifica a los cristianos es una cruz. Muchos llevan la cruz en el pecho, vamos a algunas iglesias y vemos la cruz como un símbolo, como un accesorio. Y la cruz se transformó en eso, en un accesorio. Pero en el primer siglo no era ningún símbolo, no era ningún accesorio. La cruz era un elemento de tortura, hermano. La cruz era el ingenio de la depravación del hombre. Cuando se escuchaba la palabra cruz en el primer siglo, las cosas que venían a la mente, si yo te menciono cruz, quizás te va a venir un collar, quizás te va a venir una cruz en una iglesia, quizás te va a venir la idea de un tatuaje, muchos se tatúan la cruz de Cristo. Ahora, en el primer siglo, cuando se escuchaba la palabra cruz, las cosas que venían a la mente eran vértigo. ¿Alguien sufre de vértigo o sufrió de vértigo? Eran calambres, era sed, agotamiento, falta de sueño, fiebre, tétano, vergüenza extrema, vergüenza pública, deshonra, largas horas de tormento, gangrenas, asfixia, pérdida de sangre, deshidratación, falla multiorgánica. O sea, cuando alguien escuchaba en el primer siglo esa palabra, todo eso se le venía a la mente y muchas cosas más. Dicen los estudiosos que los romanos crucificaban con las rodillas dobladas, con una leve inclinación. Y cuando el crucificado tenía que respirar, él era colocado sobre el peso, todo el peso de él se colocaba sobre los clavos que atravesaban los pies. ¿Qué es lo que producía eso? Fíjense que está perfectamente diseñado ese método. ¿Por qué? Porque al apoyarse con sus huesos sobre los clavos, imagínate, ¿cada cuánto respiramos nosotros? Entonces imagínate el tiempo que esa persona estaba mellando sus huesos, los huesos de sus pies, mellándolo contra el clavo. Eso no era algo fácil de soportar, pero un suspiro merecía ese dolor. Ahora, ¿qué pasaba cuando ya no podían? La persona no podía soportar semejante dolor. Cuando se cansaba de esa postura, de ese dolor en los huesos, el cuerpo como que se desplomaba. Y adivinen qué, se desplomaba y se sostenía con los nervios que atravesaban los clavos en sus manos.
Y eso producía un dolor terrible. ¿Nunca te pasó que te doblaste un poco la muñeca y bueno, imagínate lo que es tener por hora atravesado un clavo allí y todo tu peso se suspende allí en ese lugar? Como les dije, no es la intención hablar de ese tipo de sufrimiento físico, pero es lo que está pasando, hermanos. Lo importante es tener claro que ese fue el método de tortura con el que se ejecutó al Señor Jesucristo. Y mientras Él agonizaba, hermanos, es triste porque los soldados que estaban al pie de la cruz, ellos estaban repartiendo sus vestidos, dice Marco. Ahora, el relato paralelo de Juan va a decir, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Fíjense, es como una especie de trofeo, ¿no es cierto? Esto fue para que se cumpliese la Escritura, dice Juan, ¿qué dice la Escritura? Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte y así lo hicieron los soldados. Lo que está haciendo Juan en el relato paralelo es citar el Salmo 22, versículo 18, un pasaje que fue escrito, hermano. Juan está citando un texto de la Escritura que fue escrito 1000 años antes del nacimiento de Cristo. ¿Cuándo? Cuando ese método de ejecución ni siquiera había sido inventado, hermanos. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el Salmo 28? David, quien escribe ese salmo de manera profética, está hablando de los sufrimientos de Cristo en ese lugar, en ese método, que es la muerte por crucifixión. Y está diciendo lo que iban a hacer los hombres que lo iban a ejecutar 1000 años antes. Ahora, el relato de los padecimientos de Cristo, hermanos, todo lo que está sucediendo alrededor, esos padecimientos deben llevarnos, yo le vengo diciendo hace 2 semanas, a entender el significado redentor de esos sufrimientos. Entonces, repito el principio, todo lo que está sucediendo alrededor de nuestro Señor Jesucristo debe enriquecer tu entendimiento del Evangelio. Debe enriquecer, debe nutrir lo que vos entendés del Evangelio. Si estás sin Cristo, para que de una vez por todas vayas a Cristo en arrepentimiento y fe. Si estás en Cristo, para que de una vez por todas veas la urgencia, la necesidad de contemplar la vida a la luz del lente de la cruz para tu crecimiento, para tu desarrollo, para tu edificación. Por eso no podemos prostituir el mensaje de la cruz en el púlpito de una iglesia local. ¿Por qué? Porque llamamos a la salvación a todo aquel que va camino a una eternidad sin Cristo y edificamos a los creyentes, edificamos a la iglesia del Señor con el mensaje de la cruz. En el día del juicio, hermano, no habrá excusas para nadie. ¿No te vuela la cabeza eso? En el día del juicio nadie va a poder excusarse. Cuando nos presentemos delante de Dios, nadie va a poder decir, yo no sabía, o poner alguna excusa. Somos perfectos poniendo excusa. No pretendas salir airoso en ese día, porque todo lo concerniente a la muerte de Cristo en la cruz, Dios lo anunció de antemano. Yo te leí el Juan capítulo 19, que es el texto que leí, versículo 23, para demostrarte que lo concerniente a la muerte de Cristo fue anunciado por Dios de antemano. Y todos y cada uno de los detalles que se anunciaron por Dios se cumplieron. ¿Y dónde se anunciaron? ¿Dónde citaron los autores del Nuevo Testamento? El Antiguo Testamento. Es decir, citaron la misma palabra de Dios. Y eso nos demuestra que la palabra de Dios es infalible, es inspirada, es inerrante. No habrá excusa. Nadie va a poder poner una excusa. En esta escena no entristece ver a Cristo colgado de la cruz y padeciendo, porque mientras hay ahí una suerte de juego y de sorteo, el Señor está padeciendo la peor de las humillaciones y la peor de las muertes, pero no entristece ver a Cristo colgado en una cruz, con todo lo que ya sabemos lo que significa ese método. Lo que entristece es ver el corazón endurecido de los soldados. Eso sí es motivo de tristeza, no lo que nuestro Salvador está haciendo, sino el duro corazón de piedra que tienen esos hombres que están allí sorteando los vestidos de Cristo. Mientras el Señor está padeciendo los horrores de la cruz, muriendo para salvar a los pecadores, estos hombres no tenían mayor interés que tomar alguna prenda del Señor. Ellos querían sacar alguna ventaja de todo eso. Eso es triste, eso es terrible.
Y lo más triste, lo peor de todo, es que entre nosotros haya gente así. Es que en medio nuestro, en un grupo tan chico como este, pueda haber personas con ese corazón. Lo peor que te puede pasar es que vos estés expuesto a la predicación de la cruz en la misma condición de estos soldados, como si la muerte de Cristo en la cruz fuera algo intrascendente, como si la muerte de Cristo en la cruz fuera un hecho que no tiene mayor interés para vos, algo que no tiene nada que ver con vos, algo de poca relevancia, algo histórico, algo que vayas a ver si ocurrió realmente. O sea, lo peor que puede pasar es que tu corazón sea como el corazón de estos hombres. Nunca pienses eso. ¿Por qué? Porque el relato de la crucifixión tiene todo que ver con vos. Y no importa si vos crees en Cristo o no. No importa si vos sos creyente o no. No importa si vos sos religioso o no. Yo no te estoy hablando en ese sentido. No, la muerte de Cristo tiene todo que ver con vos. Cristo murió en la cruz porque yo, el que está proclamando este mensaje, es un pecador. Cristo murió en la cruz porque vos sos un pecador. Esto no es historia del pasado, esto no es una historia de fantasía, tampoco un discurso fatalista. Esta es la realidad que el Evangelio pone delante de nuestros ojos. El Hijo de Dios muriendo en la cruz del Calvario, ¿no es cierto?, llevando sobre sí mismo toda la culpa, toda la ira, la justa ira de Dios por tu pecado. Tiene todo que ver con vos. Marcos dice que la acusación fue escrita en la cruz. Pilato ordenó allí lo que había que poner. Y el título escrito de su causa, dice el verso 26, era el Rey de los Judíos. Pensemos rápidamente en las acusaciones que recibió el Señor. ¿Se acuerdan? Los miembros del Sanedrín, ¿de qué lo acusaron? De blasfemia, cuando él se identificó como el Cristo, el Hijo de Dios. Cuando se presentaron delante de Pilato, ¿se acuerdan? La estrategia que usaron estos hombres necios. Lo acusaron de pervertir a la nación, lo acusaron de ser un sedicioso, un revolucionario, de prohibir pagar tributo al César y de decir que él era un rey. Eso fue lo que dijeron estos principales sacerdotes y toda la cúpula allí judía. Esas fueron las acusaciones. Pero nosotros ahora lo vemos al Señor colgado de una cruz, con la causa escrita, dice Marcos, el Rey de los Judíos. Lo que hizo Pilato no fue alabar al Señor. Lo que está haciendo Pilato no es un reconocimiento de su identidad. Lo que Pilato está haciendo es una burla, hermanos. Él se está burlando hacia la nación que está sometida bajo el imperio que él representa, que él gobierna. Juan 19:21, dijeron a Pilato, cuando vieron semejante título, los líderes y los sacerdotes fueron corriendo. No queremos que escribas esto. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy un rey, soy rey de los judíos. ¿Qué le responde Pilato? Lo que he escrito, he escrito. Lo que está escrito ya está escrito, listo. Es una burla. Este hombre se está burlando de ellos. Pilato claramente se estaba riendo de los judíos. Y esto es interesante, hermanos. Esta es la ironía de la cruz. Porque mientras Pilato se está burlando, Pilato está firmando su sentencia en el día del juicio, Dios en su soberanía se ocupó de dejar registro escrito en esa cruz de la verdadera identidad de Jesús, hermano. ¿No te sorprende eso? A mí me sorprende poderosamente. O sea, los eventos que se están suscitando alrededor del Señor, pero Dios soberanamente llevando a cabo su plan, dejando registro escrito de la identidad real de nuestro Señor Jesucristo. Jesús no fue crucificado porque haya cometido algún delito, sino porque era el Rey de los judíos. Él no fue crucificado por ser un sedicioso y todas las mentiras que se dijeron de él. No, él fue crucificado por ser el Rey. Un Rey que asumió voluntariamente, ¿qué cosa? La postura, el lugar, como dice Marco en su Evangelio, el lugar de un siervo que vino para dar vida en rescate por muchos. Muriendo, ¿qué muerte? La peor muerte. Una muerte que merece el peor de los criminales. Esa fue la muerte que experimentó el Rey. Fíjense la compañía, el Señor no está solo. Dice Marcos, no nos da mucho detalle, pero dice que el Señor no está solo, sino que hay dos personas que lo están allí acompañando. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda.
No sabemos mucho de esos hombres, hermano. El texto nos dice que eran ladrones, pero si nosotros vamos a Lucas, vemos que eran malhechores, hombres criminales, delincuentes, que habían entregado su vida a una vida de maldad, podríamos decir. Ahora, la cuestión es que Jesús fue crucificado entre estos dos hombres, que estos dos hombres claramente tenían un prontuario totalmente diferente al Señor. Ellos sí eran criminales. No sabemos si de poca monta o de mucha monta, pero eran criminales que merecían la muerte por crucifixión, por lo cual no eran dos nenes de mamá y de papá. Vaya a saber el prontuario que estos hombres tenían, pero era muy diferente al de Cristo. Ahora, lo que es interesante es que ninguno de los evangelios nos dice lo que había sucedido con estos ladrones, malhechores, asesinos, criminales, no sé. No tenemos el detalle de lo que sucedió en las horas previas a la crucifixión de ellos. Al parecer, no fueron tan azotados, quizás algún golpe habrán recibido, pero no tenemos la evidencia bíblica de los azotes que recibieron. No, porque lo que sí hay evidencia bíblica es los azotes que Cristo recibió. Estos hombres no estaban coronados ni con espinas, ni con alambres, ni con nada de eso. Al parecer no fueron golpeados duramente, como sí lo fue el Señor Jesucristo. Eso nos da la idea, hermanos, de que todo el aborrecimiento, toda la crueldad, toda la depravación de estos hombres, de los soldados, se había volcado únicamente contra un hombre ese día. Y ese hombre era nuestro Señor Jesucristo. Ese día los soldados lo trataron al Señor como el peor de los tres. Porque ese día 3 iban a morir, evidentemente, y al peor que trataron fue al Señor Jesucristo. Ustedes miren esta escena, multitudes ese día en Jerusalén, muchos probablemente llegando, muchos no vieron la vía dolorosa, como se le llama, ¿no? Todo ese camino hacia la cruz. Quizás estaban llegando, estaban viendo, estaban presenciando la escena. Y cualquiera que veía de los tres crucificados el estado deplorable del que estaba allí en el medio, tranquilamente podía haber pensado, por el estado, el peor es ese. Ese debe ser el más criminal. Ese debe ser la peor basura en comparación con otros dos. Mirá cómo está destruido. Mirá cómo está desfigurado. Eso era muy común. Probablemente muchas personas en esa condición pensaron así. ¿Quién puede ser castigado con tanta crueldad? El más culpable, el más miserable. ¿Te das cuenta? Entonces, cada evento, dijimos, cada detalle, cada circunstancia que rodearon a nuestro Señor las últimas horas, desde el arresto hasta su crucifixión, que no fueron muchísimas horas, todo esto se tenía que resolver rápido y pronto, todo eso fue orquestado por la soberanía de Dios. Para mostrar que, hermano, para enfatizar que, visiblemente, su humanidad destruida, la lógica humana dice, este es el más culpable, pero Dios está demostrando que fue condenado como el peor de los pecadores, siendo inocente. Fue a morir como el peor de los criminales, siendo inocente. Y no murió solo para que parezca peor, fue puesto al lado de dos personas, para que en la comparación sea el peor, hermanos. Eso es lo que aprendemos de la cruz. Se cumplió la Escritura, dice Marcos. ¿Y qué dice la Escritura? Y fue contado con los inicuos. Fue como uno de los peores malhechores. Marcos está haciendo alusión ¿a qué pasaje? A Isaías 53, 700 años antes. Un pasaje que fue escrito 700 años antes de que estos acontecimientos sucedan. No va a haber excusa, hermanos. No va a haber excusas. Sigamos avanzando en el texto, hermano. Miren las burlas, miren los insultos que aparecen en escena. Y acá sí quisiera que nos detengamos un ratito antes de concluir el sermón. Porque acá hay algo maravilloso que yo quisiera poder expresarlo, hermano, con total claridad. Dice el verso 29, los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, bah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndose, decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Los que estaban crucificados, y por relato del otro evangelio vamos a ver que ahí ocurre una de las mayores demostraciones de gracia
¿Por qué? Porque uno de ellos el Señor le va a prometer la salvación. Pero no es el detalle donde nosotros nos vamos a detener, hermano. Esta escena de vergüenza, de humillación, esta escena irónica, es coronada, hermanos. La frutilla que corona toda esta escena de vergüenza es la multitud, hermanos, descargando su furia contra Jesús. O sea, si hay algo que faltaba, era que en ese estado deplorable, la multitud siguiera injuriando. Si hay algo que faltaba, era que esos hombres que lo llevaron ante Roma, ante el poder de Roma, le siguieran insultando e injuriando a esos hombres necios. O sea, como que no basta, necesitamos más y más. El verso 32, hermanos, es la muestra, y acá quiero poner la atención de ustedes, es la muestra de la terrible actividad diabólica que hay en ese momento. Eso es increíble, hermano. Todo con el fin de que Jesús no muriera en lugar de pecadores. Yo te dije, miremos el significado redentor de sus padecimientos. Esas injurias, esa frutilla que está coronando esa escena de vergüenza y de humillación, la actividad diabólica que hay es increíble, hermanos. ¿Por qué? Porque el diablo se está aliando con la miseria y el pecado que hay en los corazones de esos que están allí rodeando la escena. ¿Y el fin cuál es? Que Jesucristo no muera en lugar de los pecadores. Eso es terrible, hermanos. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. ¿Suena bien o no suena bien? Descended, así nosotros podemos ver y creer en lo que vos estás diciendo. También los que estaban crucificados con Él le injuriaban. Al punto que uno le va a decir, se ve que va a reflexionar en ese momento y le va a decir, cállate, que nosotros con justa razón estamos acá, pero este nada ha hecho. Ahora, ese fue el último intento, hermano, de Satanás de que Cristo no muriera en la cruz del Calvario. ¿Usando a quiénes? A todos esos necios que estaban allí presenciando. ¿Por qué decimos que hay una actividad diabólica, hermano? Porque esa fue la intención de Satanás desde el principio de su ministerio, cuando el Señor es llevado por el Espíritu Santo, o sea, por Dios y su soberanía, llevado al desierto. Satanás, ¿qué quería? Que Él reciba la gloria sin la cruz. Esa fue la tentación del desierto. Y 3 años y medio antes, en el ocaso, ya en las últimas horas de vida, Satanás sigue insistiendo, sigue llamándolos, bájate para recibir gloria. Ahora sí la gente va a creer en ti. Eso es terrible, hermanos. Gloria sin cruz, no. El Señor Jesucristo nos demuestra a todos nosotros que no hay gloria sin cruz. No, la gloria de la cruz, hermano, estaba predeterminado en el plan de Dios transformar ese instrumento de tortura, yo le decía antes, en un instrumento para su gloria. Para su gloria Dios estaba siendo glorificado, hermanos. Y la ironía de esa injuria, los sacerdotes están burlando de Cristo. ¿Por qué? Porque Él no puede salvarse a sí mismo, dice. ¿Y cómo es posible? Dice, la pregunta que surge, ¿cómo es posible? Tú que salvaste a tantas personas durante tu ministerio, durante tu vida, ¿cómo es posible que no seas capaz de hacer nada para impedir tu propia ejecución? Sálvate a ti mismo. Y la pregunta es, ¿tiene lógica lo que estos hombres están diciendo? O sea, desde una perspectiva meramente humana, parece ser como que hay lógica. Es lo que decíamos antes, es absurdo según la gente de la época y la cultura, la idiosincrasia del momento, que el Salvador del mundo no pueda salvarse a sí mismo. Es algo absurdo. Parece como que tiene sentido. Pero ¿saben dónde está la ironía de todo esto, hermanos? Que sin darse cuenta, estos hombres, estos necios, utilizados por el mismo diablo, sin darse cuenta de lo que decían, estos hombres estaban proclamando la verdad más gloriosa del Evangelio, hermanos. La verdad más gloriosa del Evangelio. ¿Y cuál es esa verdad? Efectivamente, hermanos, Jesús no podía salvarse a sí mismo.
¿Por qué? Porque Él era el Salvador. Él era el Salvador. Él no podía salvarse a sí mismo, no porque no tuviera poder para bajarse de esa cruz. No porque no tuviera poder para terminar con toda esa escena ridícula a la cual estaba siendo sometido. Él no podía salvarse a sí mismo, hermano, porque de su muerte, de que Él muriera allí en esa cruz, dependía la salvación nuestra. Entonces esa es la ironía. Estos hombres están diciendo la verdad. Él no puede salvarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque de haberse salvado a sí mismo, Jesús te hubiese dejado a vos sin esperanza. Jesús me hubiese dejado a mí sin un Salvador. ¿Qué estaríamos proclamando hoy? ¿Qué le diríamos a los pecadores que van camino a una eternidad sin Cristo? ¿Qué le diríamos? Estos hombres tienen razón. Los soldados jugando allí, Cristo padeciendo, pero Dios llevando a cabo su plan, hermanos, sin darse cuenta estos hombres. Acá pasa lo mismo. Estos hombres, siendo los primeros proclamadores de la verdad del Evangelio, la centralidad del Evangelio, claro que sí, Él no puede salvarse a sí mismo, y gloria a Dios por eso, hermanos. Ahí está la gloria de la cruz. Que Jesús, pudiendo salvarse a sí mismo, no lo hizo por amor al Padre y por amor a su pueblo escogido, hermanos. Y eso debe trastornar tu cabeza, debe trastornar tu corazón. Saber que Jesús tenía poder para salvarse a sí mismo, pero por amor a vos, por amor a mí, por su obediencia al Padre, Él no lo hizo, sino que voluntariamente se entregó por nosotros. Su amor por nosotros le impedía salvarse, hermanos. Jesús tenía que morir y tenía que ser de ese modo. Él no tenía que morir de otra forma. No, Él tenía que ser nuestro sustituto allí en esa cruz. Él no podía morir en una guerra, en una batalla, no podía morir de viejo. Él tenía que tener la peor de las muertes, una muerte violenta, la muerte de un criminal, hermanos. Tenía que morir en una cruz para que lleve sobre sí mismo la maldición que hay sobre nosotros, que había sobre nosotros. Y gloria a Dios que podemos hablar en pasado si vos sos de Cristo. Cristo cargó nuestra maldición, hermano, en una cruz, para que nosotros tuviéramos la posibilidad de recibir la bendición de ser salvos, la bendición de ser adoptados como hijos de Dios, la bendición de ser reconciliados, la bendición de ser perdonados únicamente por medio de la fe. Lo primero que dije hoy, no sé si notaron, fue un clamor de perdón, lo primero que dije en la oración. Señor, perdona nuestros pecados, nuestras miserias. Ser consciente de eso significa tener un corazón que continuamente tiene gratitud por la obra de la cruz, porque ahí está el logro de mi perdón, hermanos. Vuelvo y repito lo que dije antes, si no tenés un entendimiento claro de lo que sucedió en la cruz, no puede haber salvación, por lo cual no vas a poder, si sos creyente, avanzar hacia la madurez cristiana. En el caso del incrédulo, no hay salvación sin cruz, hay que pasar por la cruz. Y en el caso del creyente, para llegar hacia la estatura y madurez como Cristo, tenemos que ir a la cruz, hermano. Conclusión. Consideraciones finales, hermanos. ¿Cómo estamos de tiempo? Yo les prometí que quería meter todo en un sermón. Bien, hermanos, la grandeza del amor de Dios. Hablar de esto es imposible, es difícil, es un misterio, es complicado. Pero yo lo que veo, hermanos, es el gran amor de Dios. Por un lado veo el amor de Cristo por el Padre, les decía antes, y por el pueblo escogido. Él no se bajó de la cruz. La centralidad del Evangelio es Dios y su plan, es Dios llevando a cabo sus propósitos. Y uno ve eso en la cruz de Cristo. El Señor llevando gloria al Padre, el Señor Jesucristo, pero uno ve el gran amor de Dios, hermanos. Yo les dije antes, porque se nos acusa, del otro lado de la vereda se nos acusa de que es puro pecado, mucho pecado. Siempre se habla de pecado, se hace una apología al pecado. No hacemos ninguna apología al pecado. No tenemos un mensaje fatalista. Es la verdad que se revela en el Evangelio. Pero hay otra verdad, que Dios es amor y que Él nos amó y que Él nos ama. Y yo te dije antes, vos querés ver la gravedad de tu pecado, andá al Gólgota. El Hijo de Dios tuvo que morir
Ahora, el mismo Evangelio nos obliga a mostrarle al pecador, ¿querés ver cuán grande es el amor de Dios? Anda al Gólgota. Ahí se revela lo mismo, el gran amor con el cual Dios nos amó. ¿Vos querés saber cuán grande es el amor de Dios por vos? No tenés que mirar las circunstancias, me está yendo mal, estoy sufriendo, estoy padeciendo, estoy con necesidades, con carencia, con pérdida. Perdí un familiar, perdí un esposo, perdí un hijo, perdí a mi mujer, tengo una enfermedad, lo que sea. No mires ahí, vos tenés que mirar al Gólgota, tenés que ir a la cruz, ahí se revela el amor de Dios, no en las circunstancias. Vos tenés que mirar la cruz, tenés que mirar a Cristo sufriendo en tu lugar en esa cruz. Y no lo digo yo, lo dice la misma palabra de Dios. Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo? En que siendo vos un pecador, Cristo murió por nosotros. O sea, su Hijo, lo más valioso del cielo. Ahí está reflejado el amor de Dios. La Biblia es clara, hermanos. Cristo murió y al morir, dice Pablo, nos mostró el amor del Padre. Nos mostró cuánto nos ama Dios. ¿Qué Dios? Aquel que la Escritura dice que desde antes de la fundación del mundo nos amó, nos escogió, nos amó con un amor incomprensible, con un amor inmutable, con un amor que no cambia, con un amor que es invencible, porque ¿qué nos separará del amor de Cristo? ¿Qué es lo que nos puede separar? Nada, dice Pablo y concluye en el capítulo 8 de la carta a los Romanos. Un amor incomprensible. ¿Por qué? Porque nos amó a pesar de saber quiénes seríamos nosotros, hermanos. Terribles pecadores. Desde antes de la fundación del mundo Dios escogió y Dios decidió amarnos. Nos amó antes de que cometiéramos el primer y más miserable de nuestros pecados. ¿No te vuela la cabeza? ¿No te emociona? Él no solo nos ama, hermanos, sino que Él nos entiende. Nos entiende. Entonces vos mirás las circunstancias, vos mirás la adversidad, el sufrimiento. Nosotros seguimos a un rey que es experimentado en dolor. Dice allí una poesía, una vez escuchaba una predicación a un Jesús con cicatrices, un Dios que tiene cicatrices. A ese Dios seguimos, hermanos. Él nos entiende, la misma palabra lo dice. Él puede comprendernos. Él experimentó nuestra humanidad, nuestro dolor, nuestra aflicción. Y la cruz nos demuestra, hermanos, que cualquier dolor en esta vida es soportable. La cruz nos demuestra eso. ¿Sabés lo que es insoportable? ¿Sabés lo que es terrible? El desamparo de Dios. ¿Sabés lo que es terrible? El desamparo de Dios. Lo que es insoportable es sentirse solo. Lo que es insoportable, no la unión de Cristo con Dios. Esa unión es inquebrantable, no estamos hablando de eso, estamos hablando de lo que Él experimentó en su humanidad y es lo que vos podés experimentar también en tu humanidad, el sentirte solo, el sentirte desamparado, cuando en realidad no estás mirando a tu alrededor, pero Él sí se sintió solo, desamparado, con la frutilla del postre allí, coronando toda la humillación y vergüenza, la multitud, la batalla espiritual, el diablo usando a esa gente, llamándole, bájate de la cruz. Él sabe, hermano, lo que es sentirse solo. Entonces la cruz nos demuestra que cualquier dolor es soportable, hermano. Y ¿sabes qué? Pero pastor, yo estoy sintiendo mucho dolor en este momento. Dale gloria a Dios, dale gracia a Dios, porque nunca vas a sufrir el desamparo de Dios si vos sos un creyente. Entonces cualquier dolor contra eso es nada, es nada. No vas a sufrir el desamparo de Dios. O sea, si sos un creyente, vas camino a una eternidad con Cristo. O sea, ser creyente es ser la persona más privilegiada de este mundo. Te pone en cualquier posición de ventaja comparado con otro que no lo es. Cristo sufrió el desamparo del Padre. ¿Para qué? Para que vos no tengas que sufrir lo mismo. Para que vos no tengas que sufrir tal desamparo. Amén. Es un misterio el amor de Dios, hermanos. Es un misterio que nos va a llevar la eternidad entera comprenderlo. Pero ese será el motivo de nuestra adoración cuando estemos en su gloria, hermanos. Ver a Cristo clavado en la cruz, hermanos, tiene que llevarnos a tener un mejor entendimiento de tu pecado. Es lo que dijimos antes, lo que vimos como resumen.
Estamos rodeados de pecado. El pecado forma parte de nuestra naturaleza. Hay pecado dentro nuestro, hermanos. Tenemos un corazón pecaminoso, pero hay pecado fuera de nosotros. Nosotros vivimos en un mundo, le decía antes, en un mundo al cual Pablo llegó a una conclusión y él dijo, entre el mundo y yo está la cruz de Cristo. Y yo he muerto al mundo, y como yo he renunciado al mundo, el mundo ha renunciado a mí. Es en pocas palabras lo que Pablo decía, lo que leíamos al principio. Entonces vivimos en un mundo, hermano, donde la meta es que vos trivialices el pecado. Por eso decíamos antes, no es todo pecado, nada de amor. No, Dios nos amó. Pero también tenemos que ser conscientes de que la cruz de Cristo nos debe llevar a tener un entendimiento de la naturaleza horrible del pecado, hermanos. Vivimos en un mundo que trivializa el pecado, banaliza el pecado, lo ve como poca cosa. Entonces, cuando vos te sientas tentado por los ofrecimientos que tiene este mundo, vos tenés que recordar una cosa. No recuerde lo que dijo el pastor, no recuerde lo que te dicen tus padres, no recuerde lo que te dice tu esposo, tu esposa. Recordá a Cristo muriendo por tus pecados en la cruz. Porque fueron tus pecados, fueron mis pecados los que lo colocaron allí en ese lugar. Entonces recordá eso, cuando este mundo te muestre, no, el pecado, eso es cosa del pasado, no. ¿Qué tan horrible el pecado decíamos antes? Tan horrible que Jesús tuvo que hacerse hombre, venir a este mundo, humillarse hasta lo sumo y morir en una cruz. ¿Qué más, hermano, aplicamos de este pasaje? ¿Cuál es la esencia de la vida cristiana? Decíamos antes. Si sos un creyente, la cruz te ayuda a crecer, te ayuda a madurar. La cruz no tiene que ser un accesorio, no tiene que ser un símbolo para vos. La Escritura es clara en decirte lo que significa la cruz. Y llamando a la gente y a sus discípulos, dice Marcos 8:34, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y cuando Lucas va a relatar lo mismo, él le va a agregar algo, un detalle que escuchó de Cristo y que Marcos lo omite. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cada día es el detalle que hace la diferencia abismal, hermanos. ¿Que yo voy a ser salvo por sufrir? Si la cruz no es un símbolo, un elemento de tortura, de muerte, de humillación, ¿yo voy a ser salvo por sufrir? ¿Yo voy a ser salvo por tener una vida de dolor, de sufrimiento, de incomodidad? No, hermanos. La salvación es únicamente por gracia. Somos salvos únicamente por medio de la fe. Somos salvos por la obra de Cristo. No hay duda en eso. Es únicamente por Cristo que nosotros somos reconciliados. Pero aquel que ha sido reconciliado, aquel que ha sido salvado de sus pecados, tiene que ser colgado en una cruz, juntamente con Cristo, es lo que dice la Escritura. Con Cristo estoy, dice Pablo, juntamente crucificado. Ahí está el punto de inflexión, hermanos. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y otra vez, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tomar la cruz cada día. ¿Qué es tomar la cruz? Es levantarte cada mañana. Cada mañana levantarte, empezar tu día, ¿dónde? Andá al Calvario, al Gólgota, junto con Cristo. Ahí es donde debes morir vos. Ahí es donde nosotros estamos acostumbrados a levantarnos y a ir a nuestros planes, a nuestros propósitos, a nuestros anhelos. Eso es lo que vas a hacer mañana vos seguramente. Te vas a levantar y ya debes tener un plan. Dudo que alguien no sepa qué hacer mañana. Quizás sea tu plan ir al trabajo, quizás sea ir a, no sé, a lo que sea que tengas que hacer. Ahora, tomar la cruz cada día es morir a uno mismo, morir a mis planes, a mis anhelos, a mis sueños, si es necesario y si son contrarios a la voluntad del Señor. Es morir a mi comodidad, es morir a una vida de confort. No, es morir con Cristo en la cruz. Es morir cada día. Ya no vivo yo, dice Pablo. Yo le tengo que dar muerte no solo a mis pecados, le tengo que dar muerte también a mis prioridades. ¿Para qué? Para que prevalezca la voluntad del Padre. Es darle prioridad a la voluntad de Dios. Y para que reine la voluntad y los planes de Dios, yo tengo que morir, porque si no va a haber una batalla. Tenemos que morir, tenemos que tomar nuestra cruz, hermanos. ¿Amén o no amén?
Eso es difícil decirle amén, pero dígale, hermano, así, amén, así sea. El Señor dice que en aquel día muchos dirán, Señor, hicimos esto, Señor, hicimos aquello. ¿Y cuál es la declaración contundente? Yo nunca los conocí, no sé quién sos, apártense de mí. ¿Sabés lo horrible que será experimentar eso? Dios quiera que no sea mi caso y no sea el tuyo. No olvidemos, hermanos, que somos seguidores, y lo mencioné hoy, pero ahora lo quiero enfatizar, somos seguidores de un Jesús que fue deshonrado, de un Jesús que fue terriblemente avergonzado, por lo cual vos no podés pretender recibir un trato mejor de parte del mundo caído en el que nosotros vivimos. El mundo en las Escrituras, ¿sabés lo que representa? Representa la escala de valores, de prioridades, de deseos, valores, deseos, prioridades, filosofías, etcétera, etcétera, que van en contra de Dios. Entonces, los que nos identificamos con la cruz, no vivimos, como dice Pablo, para agradar al mundo. No buscamos la aprobación de los hombres. Eso dice Gálatas capítulo 1, versículo 10. Las cosas que el mundo considera valiosas, hermanos, ¿qué cosa considera? El estatus, el poder, el dinero, el éxito, las riquezas y tantas otras cosas. Eso no debería tener poder sobre un hijo de Dios, sobre un seguidor de Cristo. Por esa razón la Biblia dice que el mundo ya no tiene interés. Pablo lo dice, ya el mundo perdió su interés por mí. ¿Por qué? Porque claramente la vida de Pablo, sus motivaciones, sus prioridades eran completamente distintas a las del mundo. ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia? Dice Pablo. Yo las he tenido como pérdida. ¿Y ahora qué gané? Que el mundo, yo he muerto para el mundo. O sea, el mundo me tiene a mí, no quiere saber nada conmigo, esa sería la idea. ¿Por qué? Porque la cruz, hermanos, es el punto de ruptura, decíamos antes. La cruz es lo que viene a romper con eso que nos ata. La cruz simboliza la muerte de Cristo, pero también la muerte del creyente a su antigua vida. Identificarse con la cruz significa renunciar a cualquier cosa que te mantenga atado al mundo y a vivir exclusivamente para Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y la pregunta del millón, ¿qué cosas del mundo todavía compiten en tu atención? Que compiten para que esto sea una realidad en tu vida. La vida del creyente no está definida por la aprobación del mundo, sino por la cruz de Cristo, hermanos. Y por último, la cruz nos muestra, hermanos, que no existe salvación fuera de Cristo. No hay otra forma, no hay otro camino para ser salvo. El Hijo de Dios tuvo que hacerse hombre, dijimos antes, para morir en la cruz por nuestros pecados. Tuvo que sufrir esa agonía terrible, física, mental, emocional, espiritual, la ira de Dios descargándose sobre Él por todos nuestros pecados, por lo cual, vuelvo y repito, no hay salvación fuera de Cristo. No hay salvación en tus obras, no hay salvación en las ideas que vos puedas tener acerca de lo que significa ser salvo. No hay salvación sin Cristo. Hasta que el hombre pecador no se humilla, reconoce su pecado, reconoce que merece el infierno por sus pecados, hasta que no acude, no corre a Cristo en desesperación pidiendo ser salvo, clamando por misericordia y perdón, no hay salvación. Eso nos demuestra la cruz de Cristo. Amén.